En noviembre del año 2006, un grupo de bodegas, de empresas de la industria auxiliar enológica y grupos de investigación de toda España nos reunimos en La Guardia, en La Rioja Alavesa, para llevar a cabo un diagnóstico tecnológico del sector del vino a nivel nacional. Fruto de este trabajo, en donde conseguimos casar la oferta tecnológica con la demanda tecnológica, ha sido el consorcio Demeter. El consorcio Demeter se ha articulado en torno al cambio climático y su efecto sobre el viñedo español a través de dos grandes líneas de investigación, una troncal que está financiada por todos los socios y cuyos resultados son compartidos y que incorpora algunas tecnologías muy novedosas como puede ser la metabolómica o la transcriptómica, y otra específica en donde cada empresa o grupo de empresas han trabajado en aspectos más concretos. La vid depende del clima. Por eso, su cultivo está delimitado a las zonas templadas del planeta. Las distintas variedades se distribuyen en función de las condiciones de temperatura en las regiones vitícolas de ambos hemisferios. Cuando las temperaturas se elevan y el agua escasea, el ritmo de maduración de las bayas se acelera. Los azúcares se acumulan rápidamente, los ácidos se degradan deprisa, mientras que otros compuestos como aromas y polifenoles evolucionan de forma desigual. El resultado final son vinos muy alcohólicos, de baja acidez, taninos verdes y aromas pesados o menos intensos. El consorcio Demeter generó una serie de proyectos orientados a crear una base científica y tecnológica que permitiera afrontar los retos derivados de los efectos del cambio climático. Los proyectos se englobaron en las diferentes áreas de conocimiento relacionadas con la viticultura y la enología. A finales del siglo pasado, los avances experimentados por los equipos de medida han permitido conocer muchos de los componentes del vino y determinar su importancia en su perfil sensorial. En los albores del siglo XXI, las técnicas relacionadas con el conocimiento de los genes abren un nuevo horizonte en el conocimiento de los seres vivos. En la línea troncal, se ha explorado la utilidad de estas nuevas técnicas en el conocimiento de la respuesta a determinadas condiciones derivadas del cambio climático, tanto de la vid como de los microorganismos que intervienen en los procesos fermentativos, Saccharomyces cerevisiae y Oenococcus oeni. Dos grupos de investigación fueron los encargados de establecer el diseño experimental para los estudios de transcriptómica de la vid. Se fijaron dos variables climáticas consideradas como las que pueden tener mayor incidencia en la península: el incremento de la temperatura y la menor disponibilidad de agua. Se planteó el estudio en dos escenarios: un modelo en el que se pudieran controlar las condiciones experimentales, el invernadero, y un modelo multifactorial, el campo, en el que además de las variables de estudio, otros muchos factores iban a influir en las respuestas de la planta. Este segundo escenario permitiría validar los resultados obtenidos en el primer modelo. Se eligieron dos variedades de vid de gran tradición y reconocimiento en España: la blanca Albariño y la tinta Tempranillo. Para el modelo multifactorial, se seleccionaron parcelas de los socios del consorcio Demeter buscando climas contrastados. Para el clima atlántico continental, se seleccionó una parcela de Martín Kodaks para el Albariño y una de Roda para el Tempranillo. Para el clima mediterráneo, parcelas de Torres para ambas variedades. De forma paralela, la empresa Matarromera ha financiado el estudio de la variedad Verdejo, en el invernadero y en una parcela en la zona de Rueda, propiedad de la bodega. En base a los estudios sobre cómo puede verse afectada la península ibérica por el cambio climático, se fijaron las condiciones experimentales para el invernadero. Se planteó un salto térmico de 3 grados centígrados y una reducción de la disponibilidad de agua del 50% respecto a la capacidad de campo. En el caso de los viñedos de referencia, se establecieron los ensayos de riego en las mismas condiciones. En el invernadero, el incremento de la temperatura favorece el avance de los estados fenológicos. La aplicación del riego retrasa el proceso, siendo su efecto especialmente importante en la nave cálida. Los parámetros de crecimiento vegetativo y reproductivo son superiores en los tratamientos de riego, también especialmente en la nave cálida. En los viñedos de referencia en los que se ha logrado una buena diferenciación entre ensayos, se obtienen resultados similares a los obtenidos en el invernadero. En base a estos resultados, la aplicación del riego en el viñedo español
va a resultar muy importante en la adaptación a las condiciones de cambio climático, especialmente en aquellas zonas que pueden verse más afectadas y que dispongan de agua para aplicarlo. En los próximos años va a resultar muy importante incrementar el conocimiento de la respuesta de las plantas al riego, desarrollando sistemas rápidos de medida que permitan poner de manifiesto los desequilibrios originados por el cambio climático y paliarlos mediante un uso racional del agua. En este proyecto hemos utilizado una tecnología que solamente está disponible en la vid a partir de la publicación de la secuencia de su genoma y que consiste en unos microordenamientos que nos permiten analizar la expresión de cada uno de sus genes. Siguiendo esta tecnología hemos analizado el efecto de las condiciones climáticas de incremento de temperatura de 3 grados y de disminución en la disponibilidad de agua en frutos seleccionados para encontrarse en el mismo estado de desarrollo. Lo que vemos es que cuando comparamos frutos en el mismo estado de desarrollo, normalmente no se encuentran grandes diferencias a nivel de expresión génica. Por otra parte, cuando hemos tenido la posibilidad de encontrar situaciones climáticas extremas en el viñedo, sí que podemos observar que las uvas que sufren temperaturas muy elevadas durante una serie de días o extrema deshidratación pueden llegar incluso a parar la expresión de aquellos genes implicados en el proceso de desarrollo y maduración del fruto, expresando únicamente genes que tienen que ver con la respuesta de la planta al estrés. Esta es una situación que, si no dura durante muchos días, es completamente reversible. Todo comienza aquí, en la planta. El manejo del viñedo condiciona de forma muy clara la calidad del vino a elaborar. El sistema de poda, el riego, los enhierbados, son muchos los factores que tienen incidencia sobre la composición de la uva. También han sido muchos los proyectos surgidos de la iniciativa Demeter, encaminados a conocer mejor el comportamiento de viñedos de zonas climáticas muy dispares de la geografía española. Se han establecido diferentes ensayos de adaptación de la gestión del viñedo a las condiciones de cambio climático. Se ha apostado por implementar las tecnologías de la viticultura de precisión para conseguir una clasificación de la vendimia en origen. Se han desarrollado sistemas de monitorización del sistema suelo-planta-clima para su aplicación en programas de riego. Finalmente, se han estudiado sistemas de detección precoz de enfermedades de la vid y de lucha biológica contra las mismas. En Martín Codas hemos estudiado distintos aspectos de gestión vitícola como lucha frente al cambio climático en la finca experimental Perredondo, en distintos ensayos que tenemos implantados desde el año 2004. Especialmente hemos estudiado el efecto del riego sobre la variedad de albariño en la zona climática atlántico continental dentro de la parte troncal del proyecto y distintas estrategias de cultivo, distintos portainjertos y distintos sistemas de conducción para conocer el comportamiento de la variedad frente al cambio climático y ver su efecto sobre la calidad de las uvas y de los vinos. Como conclusión, la lucha contra el cambio climático va a venir de la mano de la combinación de diversas estrategias. El riego, el sistema de conducción, las distintas estrategias de cultivo nos darán las herramientas necesarias para seguir manteniendo la calidad y tipicidad de nuestros vinos. Bodegas Roda ha participado activamente en el desarrollo de la línea troncal del proyecto CENI Demeter y concretamente en el estudio de distintos regímenes hídricos en el tempranillo de zona fría. Concretamente hemos desarrollado ensayos de secano y de regadío. Estos ensayos se han realizado por triplicado, luego se han elaborado. La línea troncal acababa teóricamente después de la fermentación alcohólica, pero Bodegas Roda en su línea específica ha ido un poco más allá y ha realizado también fermentación maloláctica en barrica y posterior crianza también en barrica para ver un poco el resultado final. La conclusión, digamos, aunque sea parcial, pues es que no se puede generalizar y decir que un régimen hídrico es mejor indiscriminadamente, sino que hay que estudiar esa añada en concreto y esa zona en concreto y el suelo y las condiciones ambientales para ver qué régimen hídrico hay que aplicar.
y si es necesario aplicarlo. En los últimos años, en Pago de Carraovejas, venimos observando algunas modificaciones que se van apreciando debido a las alteraciones climáticas que controlamos en el viñedo. Todo ello nos ha llevado a embaucarnos en este proyecto, buscando siempre la máxima calidad, tratando de mejorar en las labores que realizamos cada día, y tratamos de centrar el proyecto en varios ensayos. Primero nos centramos en el ensayo sobre riego, diferentes ensayos con el manejo del riego utilizando los sensores higrométricos para controlar la necesidad hídrica de la planta. Además, decidimos también estudiar los diferentes manejos con las variedades que elaboramos en la finca, tanto el tinto fino como el cabernet como el merlot. Y además decidimos también buscar ese punto óptimo en el manejo de las labores que realizamos en el viñedo, tanto de espampanado como también del aclareo de racimos. Todo esto apoyado en la viticultura de precisión, en las técnicas de viticultura de precisión que, ligadas a la viticultura tradicional, nos lleva a buscar la máxima calidad en la materia prima. Cuestiones como la ortofoto, foto desde satélite, cuestiones como el uso de los molinos antihelada, cuestiones como el estudio de suelos o las cubiertas vegetales, hacen que busquemos ese punto óptimo de madurez fenólica y fisiológica en la uva para conseguir el punto óptimo de maduración. Las conclusiones del proyecto fueron que estamos realizando las labores adecuadamente, que el clima cambia cada año, que nos tenemos que adaptar y que tenemos que utilizar la tecnología para conseguir adaptar y sacar lo mejor que la naturaleza nos da. Todo ello para nosotros es fundamental para que nuestros vinos sigan manteniendo esa personalidad propia de Pago de Carraovejas. En el año 2000, en Bodegas Barbadillo, empezamos un proyecto de vino tinto en la zona de Cádiz. Y es un proyecto muy innovador porque esta es una zona eminentemente de uva palomino para los vinos de Jerez y vinos blancos. Entonces, nuestro principal reto fue adaptar las variedades tintas a este suelo, que es muy calizo, y a este clima, que es cálido porque estamos en Cádiz. Entonces, nuestros objetivos del proyecto coincidían plenamente con los objetivos del proyecto Demeter, de manera que ha sido bastante importante para nosotros poder participar. Contactamos con Enrique García Escudero del ICVV porque nuestro principal interés era sobre la variedad Tempranillo, y también con Carmelo García Barroso de la Universidad de Cádiz para todo el tema de vinificaciones de los tratamientos experimentales. Los tratamientos han sido para controlar el vigor y también para ver el estrés hídrico, han sido el aclareo de racimos, el deshojado precoz, la cubierta vegetal, una poda y también el riego. Los resultados han sido muy interesantes. Hemos estado 3 años trabajando con ellos y derivado de esto ha salido otro proyecto de investigación donde estamos aplicando sobre todo el deshojado precoz y el aclareo de racimos a una extensión mayoritaria de hectáreas para ver que realmente los resultados se confirman y son interesantes para esta zona. Los objetivos principales de Solfranc en este proyecto han sido, por un lado, determinar qué sensores nos aportan más información sobre el cultivo y son imprescindibles para manejar el estrés hídrico de la planta, para obtener una uva de excelente calidad. Por otro lado, determinar si estos sensores son también útiles en un entorno de cambio climático. De esta manera, buscamos el máximo conocimiento con la mínima inversión. Los resultados obtenidos en el proyecto han sido más que excelentes. En primer lugar, nos ha permitido desarrollar nuevos equipos y sensores para medir el estado hídrico y nutricional de la planta, como por ejemplo la cámara de presión y su accesorio para extracción de savia. En segundo lugar, nos ha permitido desarrollar nuevos servicios web, como el SF Monitor System, un sistema de acceso a datos económico y totalmente personalizable, que permite ver la información en cualquier ordenador o teléfono móvil. De esta forma, podemos monitorizar cualquier parámetro y proceso a tiempo real. Este sistema utiliza un logger o registrador de datos al que podemos conectar todo tipo de sensores, de clima, de planta, de suelo, niveles de depósitos, temperaturas, consumos de agua o energía. Es un sistema de muy amplia utilización. Por ejemplo, una empresa vitivinícola le puede permitir integrar datos de campo y de bodega y de esta manera formar parte del sistema Smart Wineries o bodegas inteligentes. A nivel de planificación territorial, podría integrar datos de consumo hídrico o energía, permitiría también identificar puntos negros de exceso de consumo o fugas de agua o identificar vertidos de agua contaminantes. El proyecto desarrollado en Bodegas La Bastida
se centra en aprovechar las últimas tecnologías para conseguir una viticultura de precisión del máximo nivel. Y eso nos permitirá conocer el suelo metro a metro, utilizando para ello los mapas geoestadísticos, así como los modelados digitales de terreno. También nos permite conocer la calidad de la cepa planta a planta. Para ello nos servimos de la teledetección, tanto por vía satélite como por sensor terrestre. La teledetección consiste en el bombardeo de un haz de luz sobre la planta de tal manera que refleja una información. Esa información es captada por unos sensores que, como he comentado, nos dan pues, un índice de vigor o de calidad del racimo que estamos utilizando. Por otro lado, hemos desarrollado herramientas de contraste, de predicción de enfermedades a través de nuestra red de estaciones meteorológicas, lo cual es fundamental para intentar adelantarnos al desarrollo de la enfermedad y así reducir los tratamientos químicos en viñedo. Las enfermedades de la madera son las responsables de un gran número de bajas en los viñedos de todo el mundo. No se conoce bien cuáles son los hongos responsables ni de cómo prevenir eficazmente su aparición. En Torres creímos que era una gran oportunidad de aprovechar el Zenit de Meter para llevar a cabo un buen estudio sobre las enfermedades de la madera. Y nos planteamos dos objetivos diferentes. El primer objetivo era mejorar mediante las técnicas moleculares de identificación de estos hongos y el segundo objetivo era la lucha biológica mediante bacterias antagonistas. El primer objetivo se ha conseguido, implementando un método de análisis multiplex para la detección de 8 hongos de forma simultánea. Respecto a lo que sería el segundo objetivo, la lucha biológica, quedan pendientes posteriores estudios, ya que aunque se han identificado una serie de bacterias que realmente son eficaces en la lucha contra estos hongos y que funcionaban a nivel de laboratorio, queda pendiente reproducir todos estos resultados en vivo. Las condiciones de cambio climático producen mostos y vinos con características diferentes que requieren una revisión de los procesos fermentativos en bodega. Por otra parte, el aumento del pH favorece la proliferación de microorganismos contaminantes. En este campo, el consorcio consideró interesante crear una serie de proyectos financiados por todos los socios encaminados a generar conocimiento científico sobre estos procesos. En la línea troncal de levaduras hemos trabajado 4 grupos de investigación, en Barcelona, en Tarragona, en Valencia y aquí en Logroño. Nos hemos interesado por rutas metabólicas clave para el aprovechamiento de los 2 nutrientes principales por parte de Saccharomyces, que son las fuentes de carbono y las fuentes de nitrógeno. En el caso de las fuentes de carbono, hemos trabajado en el desarrollo de modelos matemáticos predictivos que nos permitan, en función de la composición del mosto, de las condiciones ambientales y de la cepa de levadura, anticipar cuál va a ser el resultado de un proceso de fermentación en relación con la calidad del producto final y con el contenido de etanol. Y en el caso del metabolismo de nitrógeno nos hemos interesado por la respuesta de Saccharomyces cerevisiae a los procesos de adición de este tipo de nutrientes durante la fermentación, a la vez que hemos tratado de optimizar procesos de adición de nutrientes realizándose ensayos a escala piloto al final del proyecto. Algunas empresas han profundizado en los estudios de la línea troncal de levaduras, ampliando algunos aspectos de la nutrición de los mostos. En otros casos, los estudios se han encaminado a seleccionar cepas con características que permitan mejorar los vinos en las condiciones de cambio climático, como el menor rendimiento en etanol o la producción de manoproteínas. Como consecuencia del cambio climático, las uvas tienen 2 características. Por un lado, su contenido en azúcares es más elevado, lo cual se traduce en un contenido en etanol mayor en los vinos resultantes, y por otro lado, el contenido en nitrógeno se ve desequilibrado como consecuencia de los rigores que sufre la planta. Nosotros hemos querido trabajar en estos 2 aspectos, por un lado buscando cepas de levaduras y bacterias lácticas más resistentes a estos grados alcohólicos elevados y además profundizando en el metabolismo de los compuestos nitrogenados a lo largo de la fermentación alcohólica y maloláctica. Los resultados obtenidos son ciertamente interesantes y podemos decir que en breve plazo tendrán aplicación directa en el sector. En el proyecto troncal, en la parte de bacterias lácticas, se han estudiado técnicas moleculares
para conocer los genes implicados en la resistencia al grado alcohólico de estas bacterias lácticas. Para ello se han seleccionado cepas de Enococcus eni de alta resistencia obtenidas en el Priorat a partir de vinos de elevada graduación alcohólica. Se aislaron 2 cepas que han permitido identificar cambios de expresión, o sea, cuantificación del RNA, de genes clave relacionados con el estrés. Las cepas aisladas se han ensayado en los vinos de la línea troncal con muy buenos resultados, consiguiendo estudiar la expresión génica, cuantificando el RNA directamente del vino. Las cepas se han registrado en la colección española de cultivos tipo para estudiar una posible patente por parte del consorcio Demeter. También se han estudiado los perfiles de proteínas celulares en relación con la adaptación al etanol. Y en la última anualidad del proyecto se han utilizado técnicas de transcriptómica con microarrays para el estudio de la expresión génica global con esta nueva tecnología. Todo ello con el objetivo de encontrar los genes más relevantes en la adaptación al etanol y así tener mejores criterios de selección de cepas para la fermentación maloláctica. Dentro del proyecto, nuestra empresa ha participado en diferentes líneas de investigación, una de las cuales ha estado basada en la selección, caracterización y producción de cepas de bacteria capaces de aumentar la acidez inicial de los mostos. Obviamente, este descenso paulatino de la acidez es una de las principales causas del cambio climático. En condiciones de laboratorio, estas cepas han tenido un resultado satisfactorio capaces de aumentar dicha acidez inicial y posteriormente, en condiciones reales de vinificación, lo que hemos observado es que estas bacterias han sido capaces de realizar la fermentación maloláctica manteniendo esa acidez inicial del mosto. Durante todo el proceso de elaboración del vino, se realizan controles que permiten la toma de decisiones en las distintas etapas. Así, en las semanas previas a la vendimia, se realizan controles que permiten determinar el momento idóneo para la cosecha. Para conseguir procesos fermentativos adecuados, también deben controlarse algunos parámetros que nos permitan verificar un correcto desarrollo de los mismos. Y lo mismo se puede decir de los procesos de clarificación, envejecimiento y envasado. La cata en la bodega es también un instrumento imprescindible por su sensibilidad y rapidez. Algunas empresas han iniciado líneas relacionadas con el desarrollo de metodologías de análisis rápidos basados en medidas online que puedan formar parte de los controles rutinarios de bodega. También se ha iniciado algún estudio de índole más científica que ha estudiado la evolución de polifenoles y aromas a lo largo del proceso de maduración. Por último, también se han realizado estudios en el ámbito de la salud, desarrollando protocolos de buenas prácticas vitícolas y enológicas que contribuyan a evitar la aparición de toxinas. Nuestra empresa, desde hace más de 25 años, está orientada al desarrollo de equipos y reactivos para detección rápida en mostos y vinos de los parámetros que permiten controlar el proceso de elaboración y la calidad del producto acabado. Nuestra participación en el proyecto Zenit Demeter, conjuntamente con el equipo del profesor Zamora de la Universidad Rovira i Virgili, se ha centrado en el estudio y la determinación rápida y real de la maduración fenólica. Esta determinación permite prever la futura calidad del vino, decidir el momento óptimo de vendimia e incluso separar en recepción según la madurez. Objetivo clave que no está totalmente resuelto en la actualidad y que debido al cambio climático cobra mayor importancia. Para la determinación de la madurez fenólica es necesario solucionar 3 etapas: extracción, filtración y análisis. Y si queremos trabajar en recepción de vendimias, una primera etapa, el muestreo. Para la 4ª etapa, es decir, el análisis, utilizamos el lanzador Bacchus Multispec, patentado por TDI. Analizamos simultáneamente en el infrarrojo medio, visible y ultravioleta. Durante el primer año del proyecto se confirmó su buen funcionamiento. Para la 3ª etapa, filtración, utilizamos el filtrador Mostonet, igualmente patentado por TDI. Durante el primer y segundo año se constató que no solamente era el filtrador idóneo para el IRTF, finalidad para la que fue pensado, sino también para el ultravioleta visible. Durante los 3 últimos años nos centramos en las etapas 2 y 1,
es decir, extracción y muestreo. Fruto de estos estudios se han diseñado varios prototipos y una metodología que se está verificando en la actualidad con buenas perspectivas. Nuestra empresa ha trabajado en colaboración con otras empresas de Rioja para crear una serie de sensores que podamos con ellos controlar los parámetros del vino durante la fermentación alcohólica, durante la fermentación maloláctica, durante todo el proceso del vino. Nosotros, como toneleros, aportamos ese control, esos parámetros y esos controles en la crianza del vino, que también es un proceso largo. Nos permite intervenir si tenemos todos esos controles, por ejemplo, con la acidez volátil, si se nos va para arriba, perderemos ese vino. De esta forma, si lo controlamos, podemos intervenir y no perder el vino. En esta parte del proyecto del CENIT con la empresa Ecovitis y la Universidad de Valencia se ha desarrollado un sistema para el aislamiento de levaduras de viñedo ecológico, su selección y su inoculación en vinos para conseguir producción ecológica integrada de todo el proceso, incluido el microorganismo responsable de la fermentación alcohólica, en este caso Saccharomyces cerevisiae. También se han desarrollado métodos rápidos para la identificación y detección de microorganismos, tanto alterantes como no, en procesos de embotellado de vinos finales. Matarromera ha llevado a cabo ensayos tanto en el viñedo como en la bodega. En viticultura hemos realizado múltiples experiencias en vivero, jardín de variedades y viñedos de referencia. Se ha trabajado con 2 variedades de uva, una de ellas la variedad más importante de la Ribera del Duero, el Tempranillo, y la variedad Verdejo, una de las variedades blancas autóctonas españolas más destacadas. Los ensayos en las parcelas experimentales han sido de secano y riego. Además, se ha incorporado una nueva variable, el abonado. Con el fin de estudiar los efectos derivados del cambio climático, se ha llevado un control de las condiciones climáticas en dichas parcelas, mediante estaciones meteorológicas y sensores de humedad y temperatura, que nos han dado información de la planta al someterla a condiciones extremas. De forma paralela, se ha realizado un seguimiento de la evolución de los componentes de la uva, polifenoles, aromas, aminoácidos, oncotoxina A y precursores de aminas biógenas, aplicando distintas técnicas de análisis. Hemos visto que el estrés hídrico modifica la composición química de la uva y, en consecuencia, hemos modificado los procedimientos de elaboración tradicional en los vinos tintos de crianza, en los vinos blancos de la variedad Verdejo y en los espumosos elaborados con Verdejo, obteniendo mejores resultados. Ya en la bodega se ha trabajado en múltiples ensayos empleando diferentes enzimas, levaduras y bacterias. Hemos conseguido minimizar la presencia de compuestos no deseables en el vino, como son las aminas biógenas, e incrementar la concentración de los compuestos polifenólicos, preparándonos para obtener vinos más saludables. A modo de conclusión, se ha conseguido incrementar el conocimiento agronómico y enológico del Grupo Matarromera y, en consecuencia, estamos más preparados para los nuevos retos que el cambio climático supone para la viticultura. El cava es un producto peculiar por su doble fermentación alcohólica, por su método de elaboración, por el gas carbónico disuelto y también en los aspectos relacionados con la gestión del viñedo. El grupo de empresas del cava que participa en el CENIT Demeter ha desarrollado una serie de líneas de estudio en común encaminadas a conocer cómo adaptar diferentes procesos de la elaboración del cava a las condiciones de cambio climático. En Juve Camps hemos estudiado distintas estrategias, tanto en viñedo como en bodega, para paliar los efectos del cambio climático sobre la calidad del cava. Así hemos estudiado la crianza sobre elías del vino base o la conveniencia de aplicar una cubierta vegetal en el viñedo. Uno de los efectos que nos preocupa más del calentamiento global es el desequilibrio que se produce durante la madurez de la uva entre los ácidos y los azúcares. Así, durante 4 vendimias hemos vendimiado por acidez o bien por grado óptimo y elaborado los consiguientes vinos base y cavas. Después de muchas analíticas y controles organolépticos, hemos llegado a la conclusión de que es mucho mejor vendimiar cuando los ácidos están en su nivel óptimo que no esperar al grado ideal.
Una de las partes de la investigación en el cava ha sido en cuanto a su microbiología. Por un lado, se ha hecho una comparación y una selección de las levaduras comerciales con el fin de ver cuáles se adaptaban mejor a las condiciones del cambio climático. Por otro lado, hemos estudiado las necesidades nutricionales de las levaduras. En el pie de cuba, que es la multiplicación de las levaduras, y en la segunda fermentación, de cara a obtener unas buenas características organolépticas, una buena espuma, un aroma delicado y una fineza en su sabor. Finalmente, se han desarrollado 2 proyectos incluidos en el grupo de medio ambiente porque representan propuestas que no son adaptativas, sino que pretenden disminuir el efecto que la actividad del sector vitivinícola tiene sobre el cambio climático. Un grupo de empresas ha estudiado la tecnología de bioreactores de membrana para su utilización en las aguas residuales de la industria vinícola con miras a la reutilización del agua depurada. El sector corchero de Cataluña ha realizado un estudio analizando el ciclo de vida del tapón de corcho natural y del tapón de corcho aglomerado con 2 discos naturales, con la finalidad de establecer los puntos que resultan más contaminantes y poder establecer las medidas oportunas para disminuir el impacto ambiental. La participación en este proyecto ha supuesto para el sector corchero disponer del primer estudio sectorial a nivel mundial. En él han participado 10 empresas, 5 de tapón de cava y 5 de tapón de vino en tapón natural, y 5 fincas, para hacerlo más representativo, en el cual hemos tenido en cuenta no solo la industria, sino todo lo que es la extracción del corcho y la absorción que hacen los propios árboles, los alcornoques. Finalmente hemos podido evaluar que globalmente se hace una contribución al cambio climático a través de esta reducción de las emisiones, y por otro lado también estamos reduciendo este impacto a través de unas herramientas de ecodiseño que nos están permitiendo reducir, minimizar algunos puntos débiles y sobre todo optimizar los procesos para ser más competitivos. En el año 2008 se inició el proyecto Zenit Demeter, en el que participaron un total de 26 empresas y 31 grupos de investigación. Los trabajos finalizaron en marzo de 2012, aunque todavía se trabaja en la redacción de artículos científicos y en nuevos proyectos surgidos de esta iniciativa. El presupuesto ha superado los 26 millones de euros. Ha sido coordinado y liderado por Miguel Torres y ha tenido una financiación pública del programa Zenit, gestionado por el CEDETI, perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación, actualmente Ministerio de Economía y Competitividad, que ha superado el 45% del presupuesto elegible. Después de 6 años de trabajo intenso en la creación de los proyectos, en el establecimiento de los diseños experimentales, la toma de datos, la puesta en común y la interpretación de los resultados, nos sentimos satisfechos. Creemos que este proyecto ha sido muy positivo para las empresas y los centros de investigación que han participado en él, no solo por los resultados de los proyectos ejecutados, sino porque ha creado un substrato de trabajo en equipo, de intercambio de ideas y diferentes enfoques. En estos años, las empresas han desarrollado los instrumentos necesarios para convertir la investigación y la innovación en una parte vital de su estrategia. De este modo, pensamos que el sector se encuentra ahora más preparado para afrontar los retos del futuro. Queremos agradecer al Gobierno español la oportunidad que ha brindado al consorcio Demeter para poder desarrollar esta investigación, y al CEDETI la ayuda prestada en todo momento para que el éxito de este proyecto sea hoy una realidad.